Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de la inseguridad y de la dificultad que tenemos ciertas personas para entablar conversación con otras personas cercanas, con otras personas que vemos cada día en el trabajo. Y es que en muchas ocasiones las personas inseguras somos incapaces de tener una conversación profunda. Nos basamos en lo superficial, en lo más destacable sobre ciertas personas, creando una etiqueta de cada una de ellas y haciendo referencia siempre a esas etiquetas. De manera que puedes etiquetar a una persona como el facha de derechas, a otra la puedes etiquetar como el rojo izquierdoso, a otra la puedes etiquetar en base a su mayor afición. Y aunque esta etiqueta no es despectiva, es incluso una etiqueta positiva, incluso en este caso puedes repetirte en exceso, puedes machacar en exceso a la otra persona con lo mismo. Y entonces la otra persona podrá ver en ti tus propias limitaciones. Dirá, joder, esta persona siempre está hablando de lo mismo, no sabe sacar otro tema de conversación. Y en base a ello, pues posiblemente te infravaloren. Entonces, es importante escapar de estas etiquetas y tener una conversación mucho más rica. Y para ello, es importante que escuches más y hables menos. Y es que para muchas personas, los silencios en presencia de otras personas son incómodos, pues porque muchas personas han sido tratadas con dureza por parte de sus padres cuando eran niños, y esos silencios recuerdan a esa persona cuando era un niño y quizás no se portó mal, pero la madre o el padre le castigó con el silencio para tener la razón. Y en base a ello, esa persona ya es adulta y odia los silencios. De manera que tiene que decir cualquier cosa, no sabe qué decir. Y como ha de decir algo para romper el silencio, acude siempre a la etiqueta limitante que ha colgado sobre esa persona. Cuando tú te refieres siempre hacia una persona en base a una etiqueta, entonces es muy posible que, como decía antes, la otra persona observe en ti ciertas limitaciones. Y tú, en lugar de ser consciente de ello, es muy posible que tú adoptes el papel de la persona tonta, de la persona limitada. Pues porque la persona insegura con mucha facilidad asume los papeles que otros le cuelgan. De manera que si percibe que otras personas le están tratando como a un tonto porque su conversación es siempre la misma, entonces la persona insegura, al sentir eso en las otras personas, asume inmediatamente el papel de tonto, se siente como un tonto y se manifiesta hacia los demás como un tonto, como diciendo, perdona al tonto, es que el tonto no sabe hablar de otra cosa. Y a lo mejor te ríes de ti mismo frente a los demás, pero no de una forma constructiva para hacer gracia, sino para dar pena.
Y has de tener en cuenta que esta forma en la que te relacionas con los demás tiene mucho que ver con la forma en la que te tratas a ti mismo. Tú tratas a los demás en base a etiquetas, pues porque tienes una percepción limitada de cualquier persona con la que te relacionas. No quieres ver que esa persona es padre, que es madre, que tiene unos hijos, que tiene unas aficiones, que tiene unas inquietudes. Tan solo quieres ver la etiqueta, porque en base a esa etiqueta puedes relacionarte con él de una forma simple y sencilla. Pero ello, como te digo, te trae consecuencias muy negativas. Y como te estaba diciendo, la forma en la que tratas a los demás tiene que ver con la forma en la que te tratas a ti mismo. Quizás cuando eras pequeño te machacaron demasiado, recortando tus libertades. En base a ello caíste en una dualidad extrema. Esto es malo y esto es bueno. Y hay que hacer lo que es bueno y desdeñar lo que es malo. En base a ello, los aspectos de tu virtud, en lugar de estar en equilibrio, los llevaste al extremo. Pero es que aún hay autoengaños más sutiles y más dañinos todavía, como por ejemplo el autoengaño de aquel que es acusado de parecerse al padre o la madre. Es acusado con maldad y en base a ello intenta ser todo lo opuesto del padre o la madre con el que le han comparado. Y al intentar ser todo lo opuesto, queda totalmente arrinconada su conciencia. La forma de ser de la persona con la que se le ha comparado se convierte en un imán de igual polo al que uno posee, con lo cual las actitudes del padre o la madre que se le parece o le han dicho que se le parece, se convierte en un objeto de repulsión. Y es posible que tú seas muy parecido al padre o la madre del que se te ha acusado parecerte. Y has de ser honesto contigo mismo, porque aunque se te haya dicho esto con maldad, es muy posible que así sea. Aunque te lo hayan dicho con maldad. Y por el simple hecho de llevarte al extremo negando que eso sea cierto, no vas a acabar con ello. Simplemente vas a odiar esas actitudes cuando las veas en otras personas, mientras tú las reproduces en ti mismo y las niegas. Luego, como digo, has de ser honesto contigo mismo, porque aunque no te guste parecerte a esa persona con la que te han comparado, has de revisar en qué te pareces, vencer ese asco, esa repulsión que sientes cada vez que te comparan o sientes que de alguna manera te pareces a esa persona, porque al vencerlo aceptas con frialdad que sí, me parezco mucho a esa persona, y entonces puedes trabajar en esos aspectos y tu conciencia se expande. Es que siempre se trata de expandir la conciencia. Hay algo de ti que está arrinconado, que está encogido, y en base a ello te tratas a ti de esa manera. Te tratas en base a una concepción limitada de ti mismo. Y como te tratas a ti de esta forma, tratas de igual manera a los demás. Y entonces obtienes rechazo por parte de las otras personas.
Luego, todo ha de empezar en ti. Y yo lo que recomiendo siempre es la observación constante de uno mismo desde que se levanta hasta que se va a dormir. Porque de esta manera, al observarte, nada podrá permanecer oculto. Muchas personas dicen que les es muy difícil o incluso imposible, pero no es así. Muchas personas dicen que se pueden observar cuando están en soledad o en situaciones que les sean favorables, pero que no se pueden observar ante situaciones desfavorables. Pero ello es posible. Solo que has de abrir una pequeña brecha y mirar a través de esa brecha. Si tú eres capaz de tener esa presencia cada vez que te chillan, cada vez que te humillan, cada vez que crees que estás actuando de forma tonta, cada vez que crees que te estás rebajando, si eres capaz de meter la observación en esa brecha cada vez será más grande y tu poder para observarte también crecerá. Entonces, las respuestas vendrán por sí solas, porque nada podrá permanecer oculto. Es muy fácil meditar en estático, oh, Buda, Buda, oh. Es muy fácil hacer eso. Lo difícil es observarse y vivir en un estado, por así decirlo, meditativo a lo largo de todo el día. Pero es que la meditación estática es muy limitada, puesto que no te estás observando en las pruebas de fuego que se dan en el día a día. Y ahí es donde has de meter la observación. Luego, para tener mejores relaciones con otras personas, primero has de expandir la conciencia, has de escapar de las dualidades. Nada es bueno ni malo al extremo. No has de perseguir el bien y desdeñar el mal. No has de perseguir la luz y desdeñar la oscuridad. Cada uno de esos aspectos juega su papel, su rol en cada momento y te son positivos en ciertos momentos. Con lo cual, ante una circunstancia determinada, quizás necesites elevar tu lado oscuro y sentir el mal dentro de ti, esa fuerza, ese poder, pero no por hacer el mal a nadie, no por pegar a nadie, no por nada de eso, sino porque cuando eres capaz de sentir esa potencialidad en ti, entonces te sientes confiado, no te sientes por debajo de la otra persona, te sientes a la altura. Y cuando te sientes a la altura, aquellas cosas que antes sentías como insoportables, aquellas personas que percibías como oscuras, dejan de serlo, porque no es la oscuridad del otro lo que te atormenta, es tu propia debilidad. Luego, de lo que se trata es de alcanzar el equilibrio entre la luz, la oscuridad, el bien, el mal, lo masculino, lo femenino, etc. Uno ha de contener todas esas cosas y buscar siempre el equilibrio, pues porque el ego se alimenta de los desequilibrios. Cualquier aspecto que tú lleves al extremo te apoyas sobre él, y en ese apoyarte el ego adquiere su identidad. Si tú, por el contrario, buscas disolver los opuestos llevándote al término medio, no serás ni una cosa ni la otra, serás el vacío, experimentarás el vacío, y el vacío es la quietud, que es lo que has de buscar. Por otra parte, una cosa que recomiendo mucho en los casos de inseguridad es hacer una dieta de emociones. Pues porque uno intenta ser muy efusivo, muy explosivo cuando padece de inseguridad.
uno intenta decir las palabras con mucha fuerza para convencer al otro, intenta ser intenso. Y al hacerlo, en realidad, se desgasta a sí mismo, se lleva a los excesos, porque cualquier emoción efusiva va a hacer que tu diálogo con la otra persona sea también efusivo, sea también explosivo. Y cualquier emoción que sube, baja. Con lo cual, muy posiblemente pincharás cuando estés frente al otro. Y cuando pinches, intentarás recrear aquello que no sientes, y ello te llevará a sentirte más falso frente a la otra persona. Sentirás que la otra persona percibe tu falsedad e intentarás ocultarla, y contra más intentes ocultarla, más falso te sentirás frente a la otra persona. Y ello es porque no mantienes una línea neutra de emociones. Es mejor mantener una línea neutra de emociones, de manera que cualquier emoción que aflore, aflorará desde la neutralidad y será genuina, no porque tú hayas inflado esa emoción. ¿De acuerdo? Hasta aquí con este vídeo. Os pido que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, ya que YouTube no está notificando mis vídeos. Os dejaré el enlace en el primer mensaje fijado. También os pido que compartáis este vídeo con otras personas que pudieran necesitarlo, que le deis me gusta y que comentéis, que ya sabéis que vuestros comentarios me dan mucha fuerza y energía para seguir adelante. Y sin nada más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.